Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana, doctor. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Muy bien. Vemos que esta semana ha sido un tema de debate, la tragedia, ¿verdad?, de un ciudadano que murió porque lanzaron una roca al cruzar el túnel de la 27 con Máximo Gómez. Claro. Pero también a otros lanzaron un blog en la avenida Kennedy, ¿verdad?, frente a Infotep. Sí, una situación crítica la cantidad de personas indigentes en las calles de la ciudad. Indigentes y personas con problemas mentales. Además, mucha gente afectada por el COVID y la influenza. Es decir, hay que cuidarse porque hay un frío de Navidad que sí, parece que está siendo muy proclive a esto. Exacto, así es. Sí. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos segundos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó el jueves que para el año 2023 la economía dominicana crecerá 4.6%, significando una ligera disminución del 4.7% que había proyectado el pasado octubre. El Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó el aumento de las pensiones por discapacidad permanente y sobrevivencia del seguro de riesgos laborales. Durante una sesión ordinaria, el Consejo aprobó la resolución número 560-07, la cual instruye al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, a proceder a actualizar y mejorar dichas pensiones, tomando como mínimo 8,000 pesos. Al evaluar el desempeño económico dominicano de 2022, el economista Jaibanjo N.G. Cortiñas consideró que lo peor que le ha pasado a la población dominicana, especialmente a la de bajos ingresos, ha sido el persistente incremento de los precios que terminará el año en un nivel muy superior al estimado por las autoridades monetarias. Afirmó que al finalizar el presente año la inflación dominicana estará cercano a un 8.0% y que le preocupa que en el mes de noviembre la inflación haya repuntado en un 0.47%. Los accidentes de tránsito y la violencia doméstica constituyen los eventos más atendidos por el personal del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad, también conocido como 911. La información la ofreció este jueves el ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien explicó que hasta noviembre de este año dicha plataforma había gestionado 586.224 emergencias, de las cuales 69.559 corresponden a accidentes de tránsito y 48.934 a violencia doméstica, que se mantienen en primero y segundo lugar por 2 años consecutivos. Un estudio en etapa de cotejo del Defensor del Pueblo reveló que las cárceles dominicanas presentan en promedio una sobrepoblación de un 170%, en las que el número importante de internos padecen enfermedades terminales, mentales, VIH y tuberculosis. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sostuvo que el estudio preliminar determinó que existen cerca de 27,000 internos en los centros de prisión, divididos entre el nuevo y el viejo modelo penitenciario. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública reiteraron que en el país no se han registrado nuevos casos de cólera y que hasta la fecha solo se han detectado 4 mientras se mantiene la vigilancia y las medidas preventivas. En el caso particular del sector La Sursa del Distrito Nacional, Salud Pública mantiene el cerco epidemiológico debido a que en el lugar se determinaron los 2 últimos casos de una madre y una niña que ya están en su casa recuperadas de la enfermedad. Y en el ámbito internacional, el juez supremo peruano Juan Carlos Chengli anunció que se impusieron 18 meses de prisión preventiva al expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien se encuentra bajo investigación por rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación grave de la tranquilidad pública. Durante la audiencia, la fiscalía argumentó que existe fragancia en el delito que se le imputa.
La Casa Blanca alertó de una posible ola de COVID-19 por Navidad, por lo que llamó a la población estadounidense a vacunarse de la nueva dosis de refuerzo inmediatamente, ya que es la mejor protección contra la enfermedad. El coordinador de respuesta a la pandemia del gobierno de Estados Unidos, Aishii Shah, aseguró en una rueda de prensa que la COVID ya no es la fuerza destructiva que fue una vez, aunque el gobierno no quiere que este invierno se parezca al anterior ni al de hace 2 años. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Bien, esta semana, doctor, nos dimos cuenta de que la cantidad de indigentes y personas con problemas de salud mental en las calles son un peligro público. Nos dimos cuenta porque ese problema lo hemos tenido desde hace mucho tiempo ahí. Y nadie, ni la autoridad ni nadie, voltea a mirar ese problema para buscarle algún tipo de solución. Pero este es un país donde las cosas tienen que ocurrir para que comencemos a pensar en las soluciones. Pues bien, la semana pasada, un joven de unos 29 años de edad se dirigía hacia la zona oeste de la ciudad. Iba de este a oeste, cruzando por el túnel de las Américas, y un indigente le lanzó una roca que cayó encima del cristal y lo mató. Él solamente pudo, o logró continuar hasta parquear el vehículo a la derecha frente al Centro Olímpico. Ahí falleció. Luego se informó al país de que también había ocurrido un hecho parecido, sin un resultado fatal, lógicamente. Le habían lanzado un bloc a un vehículo en marcha en el elevado que está frente al Infotep, en la John Fitzgerald Kennedy, próximo a Los Prados, ¿qué se llama eso por ahí? Sí, a la privada por ahí. Bueno. No, la de Fillú. Exacto, sí, pero digo en la Kennedy, Kennedy, que eso creo, no sé si son Los Prados por ahí, no recuerdo. Sí. Bueno, entonces, lo que me llama preocupación es la cantidad de personas con problemas de salud mental e indigentes que duermen debajo de elevados, de puentes, en los parques, y usted los ve también en las esquinas, sin ningún tipo de expectativa de vida, y otros con problemas de salud mental. Entonces, yo creo que ya pasó la desgracia. Yo creo que no debemos esperar hasta aquí, pero las autoridades deben sentarse a discutir algún tipo de política que permita trazar una línea de acción para prestarle atención a este problema. No una situación de momento, porque aquí ocurre el problema y de repente aparece alguien juicioso, presenta 2 o 3 ideas y eso se queda en el momento. Claro. Así que sea una política que permanezca en el tiempo para asistir a los indigentes y a personas con problemas de salud mental. Mire, déjeme decirle algo. Yo empecé a conducir automóvil aquí en el 75. Sí. O sea, tengo un par de años, ¿verdad? Ya yo dejé de manejar porque le he cogido miedo al tránsito. Y por las razones que usted sabe. Pero yo nunca había visto, en el tiempo que estuve en el medio activo, esa proliferación de personas amenazando, ¿verdad? Con piedras y palos en las manos. Tú dirás, bueno, ¿qué ha sucedido con eso? Bueno, que eso se ha presentado, ese fenómeno, de un tiempo acá. Sí. Y eso tiene que ver con muchos factores. Por ejemplo, lo primero es que aquí hubo un cierre del hospital psiquiátrico. Sí. Oiga bien, el eso famoso 28. Con respecto a las personas con problemas mentales. Exacto, sí. A los mentales. Pero sí. Hay una serie también de vagos y diríamos, ¿cómo le digo? Para no buscar términos ofensivos. No, sí. y de personas, no solo porque que sean vagos, personas que son indigentes, que son personas que tienen la capacidad de conseguir lo más mínimo para alimentarse, para las vestimentas, para la vivienda. Pero que eso es relativo, porque siempre una persona tiene algo que hacer, aunque sea... Yo veía a la gente pedir en la calle, pero después cambió el formato a que te pedían con una piedra en la mano.
o te pedían con un machete en la mano. Entonces lo que le quiero decir es que había un gran descuido, pero ante todo la cuestión de los indigentes y los que tienen problemas mentales, yo observé de que por ejemplo, la ciudadanía estaba indiferente a esa situación también. Sí. El crecimiento vehicular, el crecimiento económico, y la gente veía eso como algo que estaba en otro planeta. Y llega el momento que mire lo que sucede. Déjeme explicarle que eso no solamente se quedaba ahí. Y yo recuerdo en una ocasión que con el asunto de los famosos limpiavidrios se convirtió en un dolor de cabeza muy grande. Claro, a tal punto que hubo una tragedia de un tipo que le lanzó como algo a un individuo que se negó a que le limpiaran el vidrio, y el tipo lamentablemente... Hubo un debate en el momento, se pidió solución. Exacto. Y quedó ahí. Y se quedó ahí. El problema sigue. ¿Usted entiende? Entonces, típico de República Dominicana. Exacto. Entonces, ¿dónde llevar, por ejemplo, a los que tienen problemas mentales? No hay un lugar. Porque usted me comprende, y eso es una responsabilidad del Estado. Pero ¿dónde lo van a llevar? Aquí no hay un centro de acogida a esos fines. Porque no existe un hospital psiquiátrico. Aquí hay centros privados, psiquiátricos privados, pero ya usted sabe, son caros. No, porque los familiares pueden pagar eso. Eliminar los centros psiquiátricos fue parte de una política. Bueno. Pero ahora el problema está en que muchas personas tienen un familiar con problemas de salud mental que no lo pueden atender. Pero yo pregunto porque ni siquiera ellos mismos se pueden atender. Pero yo me pregunto, pero si es parte de una política, ¿y dónde iban a llevar entonces a los que tuvieran ese tipo de problemas? Bueno, por eso hay que sentarse a discutir esto, porque ya es un problema que va creciendo. Exacto. Entonces hay otra cosa también. Yo he visto, y a mí no me gusta mucho llamar esas cosas por su nombre, para que no vaya a haber malas interpretaciones. Pero aquí también parece que se vaciaron los manicomios del país vecino aquí. Porque usted ve una cantidad enorme de personas, lamentablemente, en situación muy difícil. Ese problema va creciendo, y si no se le presta atención ahora, usted ve, pronto va a ser un problema mayúsculo. Pero que no solamente es eso tirando piedras. Usted ve gente haciendo necesidades en la calle, bañándose en la calle, por Dios. O sea que el Estado tiene que hacerle frente a esas cosas. No sé cómo lo harán. Bueno, pero es complejo el problema. También hay que decir que la población está bajo ataque de 4 virus. Ahora hay mucha gripe, ¿verdad? Mucho COVID. Decían las autoridades que los virus que están afectando ahora son el sincitial, el rinovirus o gripe común, la influenza y el COVID-19. Por la incidencia del sincitial y el COVID en Nueva York, por ejemplo, están tomando medidas esta semana pidiendo uso de mascarilla, restricciones. En República Dominicana yo creo que no debemos llegar todavía a las restricciones, pero la gente tiene que ya comenzar a protegerse. Yo le sumaría también a esos virus el dengue. Porque el dengue está causando estrago aquí, lo que pasa es que no se menciona mucho. Sí, así es. Tiene una incidencia. Ahora, yo entiendo que lo de la mascarilla es importante, aunque sea fundamentalmente en donde hay muchos grupos, ¿verdad? Mucha gente aglomerada. No solamente es el COVID, hay muchas cosas ahí que se transmiten. Y por el frío de Navidad, porque la temperatura ha bajado bastante. Claro, a partir del momento en que entró diciembre, aquí hay zonas que la temperatura ha bajado bajo cero. Sobre todo Constanza, Jarabacoa, alguna zona de Ocoa ha bajado bastante. Aquí en la capital, en horas de la madrugada, yo que me levanto bien temprano para ir al trabajo, la temperatura baja a 17, 18 grados. Hoy estaba 17. 17, 18 grados. Eso es frío en República Dominicana. Claro. En Europa y Estados Unidos, eso es... eso es... Un aire acondicionado en 18. Eso es calor, pero en países tropicales como República Dominicana, país cálido. 18 es fuerte. Imagine uno bajo cero, como ha ocurrido en Constanza. Es decir, que hay que prestar atención porque con el frío y ese cambio de clima se incrementan los casos de gripe. Por eso hoy tenemos incremento de gente en los centros de salud atendiéndose por la gripe. Claro. Y ahora está el problema de que usted no sabe si tiene una gripe mala o si tiene influenza o si tiene COVID. Es decir, ahora es peor. Y entonces no se están haciendo tantas pruebas de COVID-19. La positividad estaba subiendo, dice el ministro de Salud, que sube porque no se están haciendo tantas pruebas, que si se hacen muchas pruebas, pues la cantidad, entonces... serían las cifras más... Aunque sea más elevada, pero por la cantidad, entonces la positividad no es tan elevada, según lo que él argumenta. Ahora, es una responsabilidad personal cada cual, cuidarse. Así es. Claro que sí. Así es. Y entonces hemos visto que se ha incrementado la cantidad de gente interna por... efecto del COVID-19 o de la influenza. Más por el COVID-19, pero decía el ministro de Salud, el señor Rivera, que las personas que están internadas son las personas que no se han vacunado y que tienen alguna condición de salud. Entonces, mucha gente todavía se ha resistido a eso. Entonces, es una pena. Es una pena. Entonces, hay que cuidarse. La recomendación de las autoridades es que
la gente se vacune si no se ha vacunado. Ya están recomendando hasta la quinta dosis de la vacuna. Claro. El Colegio Médico plantea el uso de mascarillas en metros, autobuses, en medios de transporte y en espacios cerrados y masivos. Exactamente. Es decir, mascarilla, lavado de manos. Eso va a contribuir a que no tengamos que tomar medidas más drásticas. Ojalá que no. Yo le afirmo a usted que ese COVID llegó para quedarse. Va a tener que acostumbrarnos a él. ¿Usted ve? Y ahí es que entra la responsabilidad del ciudadano. Claro. De cuidarse y cuidar los suyos. Entonces, yo quisiera, antes de irnos a la pausa para venir con la entrevista, recordar a los amigos televidentes que este programa es patrocinado por Farmacia Patricio, que es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este, que tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, número 75, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica de Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. Nos vamos a la pausa comercial. Al regreso, una interesante entrevista con el general retirado Alejandro Dipré Sierra, ex subdirector de la Policía Nacional, ex asesor de seguridad del Poder Ejecutivo. Regresamos en unos segundos. Bien, nos acompaña el general retirado Alejandro Dipré Sierra, ex subdirector de la Policía Nacional y ex asesor de seguridad del Poder Ejecutivo. Hemos invitado a Alejandro Dipré Sierra para conversar sobre la reforma policial, ahora el patrullaje a través de cuadrantes y el patrullaje nacional que ha lanzado la Policía Nacional. Alejandro Dipré, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Buenos días, ya esta es una casa, esta es mi segunda vuelta por Esta aquí. es su casa. Claro, Buen día, José María, buenos días al doctor Espinosa. Sí, bienvenido. Bien, han pasado unos meses después de su última participación en este espacio. Se ha ido avanzando en el proceso de reforma policial y en el plan de seguridad. ¿Cómo observa usted que va avanzando la reforma policial, el plan de seguridad, y si cree que a largo plazo pudiéramos tener un cambio en materia de seguridad ciudadana en República Dominicana? Bueno, la otra vez cuando yo vine aquí hace 6 o 7 meses aproximadamente, yo dije, la forma en que camina la reforma no me gusta. Es decir, estamos hablando de esperar resultados de 3 a 4 años, y yo dije, y repito, y fíjense todo lo que ha sucedido en ese transcurso. Yo dije que todos esos atracos y todos esos muertos que ocurran en ese tiempo, ¿quién es el responsable? Debe haber un responsable. Sí. A la larga debe haber un responsable, porque ese sistema de reforma así, el sistema de reforma burocrática, ya eso no se utiliza. Entonces, después de ahí que yo vine aquí, entonces han habido atracos y muertes, pero que ese sistema así no funciona. Es decir, hoy lo que se usa es el design sprint, es decir, el diseño de la carrera. Y eso yo le dije que si no quieren, es más, hasta el mismo presidente, dentro de su cuadro que tiene de gente que tienen por ahí, tienen gente que lo pueden ayudar, pero lo tienen marginado, que lo pueden ayudar y no que se llegue a los términos donde se ha llegado. Fíjense que ahora se ha lanzado y como que la cosa como que baja, como que se siente como un poquito de... Como que ha mermado la inseguridad. Exacto, Claro. pero eso es precisamente ahí que está el fallo. Entonces, yo siempre he dicho, cuando vino el COVID no se hizo un plan de emergencia. Claro. Cuando hay un desastre natural Cierto. de cualquier tipo, un ciclón, un terremoto, no se hace un plan de emergencia. Entonces, cuando suceden casos así, como lo que está sucediendo con la delincuencia y la seguridad pública y ciudadana, lo que se llevan es planes de emergencia a corto y mediano plazo, proyectándolo a largo plazo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que hubo una falla en función de que se comenzó un proceso de reforma policial
un proceso de seguridad ciudadana, pero dejando la calle al delincuente, es decir, sin el patrullaje de la Policía Nacional. Es que hay una equivocación en cuanto a la reforma. La reforma de la policía hay que hacerla. La policía hay que hacer cambios, eso es obligatorio, eso es inminente. Sí, claro. Pero hay un problema. Todavía los policías lo pueden mandar a preparar en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Finlandia, en Estados Unidos, y no se resuelve el problema de la seguridad pública y ciudadana, porque el problema hay que enfrentarlo de manera integral, de forma integral. No es con una simple y llana reforma a la policía, no se resuelve el problema de la seguridad pública y ciudadana. Eso es mentira. En ningún lado y en ningún país se da eso, porque eso va acompañado siempre de ciertos planes sociales. Dentro de ellos, el número uno de ellos es la educación. Claro. Exactamente. Que parece que lo están aplicando, porque según lo que se ha anunciado, hay un plan de formación o educación para los agentes policiales y un nuevo perfil para la elección de los que vayan a ingresar a la Policía Nacional. Hay protección para los policías y sus familiares, hay seguro médico, ese tipo de cosas. El salario parece que va a llegar a los $500, como prometió el presidente de la República en campaña electoral. Es decir, que al parecer hay un proceso de reforma que va avanzando en la policía. Ahora, yo quiero insistir, ese proceso de reforma debe ir de la mano con el acompañamiento o la vigilancia de las calles, porque es que yo percibo que aunque se lanzó el plan de seguridad y de reforma de la policía, las calles se las dejaron solas a los delincuentes y llegó un punto en que los delincuentes impusieron su orden, la gente percibió que estaba viviendo con inseguridad ciudadana y hemos lanzado a última hora la policía a las calles y vemos que la policía, para poder establecer control, ha tenido que enfrentarse a los delincuentes y hemos visto que han aumentado los intercambios de disparos, las muertes de policía incluso y de delincuentes en esos intercambios, porque lógicamente la policía tiene la necesidad de recuperar el orden y la protección a la población dominicana. Mira, Cristóbal Colón vino aquí el 12 de octubre del año 1492. ¿Y por qué usted se va tan lejos? Me voy a ir para llegar a lo que voy a decir ahora. De los problemas. El comisionado de reforma de la policía salió recientemente y dice que en la policía se venden rangos, y se compran y se venden rangos, se compran y se venden asignación de armas. Eso por décadas, eso se ha comentado. Sí. Y no es que no haya sucedido una que otra vez, pero con el tiempo, eso que él está diciendo, eso ha ido quedando en el pasado, porque los directores de policía, según van llegando, van cambiando, e inclusive los que exponen, inclusive las personas que ponen como intendente de armas, siempre le han cambiado los salarios. En una época había un relajo en la policía, al que le decía, venga a la 3, ya sabía que tenía que buscar 300. El que le decía, venga a la 4, eso sonaba. Y son cosas que se han ido superando, ¿verdad? Y son cosas que se han ido superando. Entonces, yo veo de una manera muy desacertada e irrespetuosa lo del señor Vila del Castillo, querer envolver a todos los policías en el mismo paquete. Entonces, cuando Cristóbal Colón vino aquí, él pudo agarrar y envolver a Caunabo y a Guarioné y a los caciques que habían aquí. Ahora las cosas son diferentes, aunque muchos dominicanos se han desvirtuado de la realidad y han sacado como el tema de la seguridad, lo han sacado de contexto del medio y se han montado ahí, cuando esa no es la realidad. Eso no es para lo que él lo pusieron ahí. Entonces lo que dame el resultado que él está haciendo, porque él no dijo lo que él explicó. Yo le hago una pregunta a usted, ¿él explicó lo que se está haciendo? No. ¿Qué han hecho? Claro que no. No, entonces es una excusa pendeja. Sí. General, yo tengo una pregunta para usted. Usted tocó un par de puntos ahí que exactamente yo había pensado en eso. Había pensado en cuestión de educación, conjuntamente, por ejemplo, con consecuencias. Pero no solamente en el plano de la policía, sino a nivel general. ¿Usted no cree que hay factores, por ejemplo, que colaboran con esa inestabilidad de la seguridad? Tiene que ver con la inexistencia de una política, diríamos, de seguridad del Estado. Me hago entender. Tenemos un ministerio de Interior. Que es inorgánico. Exactamente. Es un ministerio de Interior que se supone que es el jefe, diríamos, desde el punto de vista administrativo de la policía. Entonces, debería haber una política de seguridad
porque eso es lo que hace un ministro del Interior en cualquier parte del mundo, en cualquier sistema. Entonces, además, a eso le estoy planteando para que usted me diga su criterio, a eso se le suma la inestabilidad en el mundo jurídico, en el cual, por ejemplo, aquí un delincuente cae preso hoy y ya la semana que viene está tomando cerveza en el barrio, donde él atracó, disparó, mató. Entonces, lo que quiero preguntarle es lo siguiente, ¿no cree usted que también sería, aunque es un poco complejo, de que todos los factores que inciden sean tomados en cuenta? No solamente la policía, porque usted lo acaba de decir, el hecho de reformar la policía solamente no resuelve el problema. Hay una serie de factores que mantienen la delincuencia activa. El hermano José María mencionó el que los delincuentes se quedaron solos por una recomendación. ¿Qué usted cree? ¿Usted piensa que el gobierno, no digo gobierno, el Estado debe cambiar su política de seguridad desde el punto de vista para que sea efectiva? Porque la gente necesita estar segura hoy, no dentro de un año, dentro de 3 años, hoy. Totalmente de acuerdo. Le voy a poner un ejemplo. En esta semana murió un joven ahí en la 27, próximo a la Máximo Gómez, que le tiraron una piedra, Sí. desde un elevado. Una roca, diría yo. Una roca. Sí. Bueno, eso, una roca, yo estábamos diciendo en un término, estaban diciendo en mi oficina, que fue un meteoro que le tiraron. Oiga, pero son increíbles. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que tienen problemas depresivos, que andan en la calle, que andan deambulando. Exacto. Y otros le dicen, bueno, hay muchos locos en la calle. Uno lo dice, hay muchas personas también con problemas Sí, hay depresivos. vagos también. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con eso? La policía, pero muchos de eso inclusive aparecen tocando los cristales de los vehículos Sí. en los semáforos, o se te atraviesan en la calle, o se acuestan en la calle. Los policías vienen y agarran un tipo así, o una persona así, sea hombre o mujer. El policía no puede dejar a ese tipo preso, porque es un enfermo. Entonces, problema. ¿es una responsabilidad de quién? De salud pública. De salud pública, claro. Es una responsabilidad de salud pública. Exactamente. Esa es una. Un ejemplo que yo pongo muy comúnmente, que eso sucede con frecuencia. Se quema un transformador en un sector. El transformador, la corporación, las EDE correspondientes no lo arreglan a tiempo. ¿Eso es responsabilidad de la policía? ¿Que se quemó un transformador? No es responsabilidad de la policía. Pero cuando la gente se tira a las calles a protestar y a quemar gomas para que arreglen el transformador, ahí es responsabilidad del policía, y entonces el policía tiene que irle a hacerle lobby al administrador de la EDES de ese sector para que arregle algo que es de su responsabilidad. Exacto. Lo mismo sucede cuando hay una cañería que se daña y no llega el agua a un sector. Sucede lo mismo, los policías tienen que... Es decir, a los policías se les pegan todos los faos. Entonces, debe de haber una mesa de trabajo, es decir, una mesa íntegra, por eso se llama un programa integral. Y aquí todavía no terminan de entender y creen que solamente con el hecho de tirar 10.000 policías y 5.000 guardias en la calle van a resolver el problema de la seguridad pública y ciudadana, y eso es mentira. Pero usted no puede negar, perdón que le interrumpa ahí, de que la presencia física de la fuerza del orden amaina un poco. No, eso, mira, la policía la fuerza del orden ocupa un 40%. Okay. El otro 60% es del Estado y la sociedad. Ok, sí, correcto. Sí, porque hay otro detalle también, sí. Eso, mira, ahí está el empleo. Ahí está la deserción escolar. Y si ustedes se fijan ahora, hay algo nuevo. Es decir, que ha crecido de manera desproporcional, que son las pandillas escolares. Oiga. Antes habían problemitas en las escuelas, ahora no. Este año ha habido algo fuera de control. Nosotros estamos haciendo con un grupo, hemos estado haciendo un trabajo y ya vemos que están hasta los grupos de los trinitarios metidos. Ajá, Están resurgiendo esos grupos. Exacto, están en las escuelas, grupos de los trinitarios, entonces, pandillas en las escuelas. Oiga. Entonces, y no solamente en las escuelas públicas, también en los colegios y escuelas privadas, en los colegios privados, eso está sucediendo. Por eso es que se habla de un programa integral. Por eso yo estaba diciendo ahorita, que por más que se busque y se eduque, es verdad, eso incide, pero no vamos a parar el problema ahí, porque hay una serie de mitos y verdades. Hay mitos y verdades. Por ejemplo, mitos y verdades. La mayoría de los políticos son delincuentes.
Los policías y los guardias son delincuentes al igual que los políticos. No, porque la generalización siempre ha sido mala. Exacto. Claro, La culpa de la violencia lo tienen los jóvenes. La culpa de los atracos lo tienen los deportados y los motoconchistas. Son mitos, sí. Hay mitos y verdades, porque hay algunos motoconchistas que... Entonces, todos los policías son delincuentes. Imagínense ustedes, si todos los policías fueran delincuentes, entonces no se puede, nadie pudiera salir a la calle. Sí, Claro. general, mire, yo quisiera que hablemos de la efectividad o no de la vigilancia por cuadrantes. Es decir, el plan que ha implementado el gobierno ahora, de hace una semana y media, en el polígono central de la capital dominicana. Nos vamos a la pausa, al regreso entramos en detalles. Pero hay otro. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75 y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Continuamos con esta interesante conversación con el general retirado Alejandro Dipré Sierra, experto en seguridad ciudadana, ex subdirector de la Policía Nacional. Cuando nos íbamos a la pausa, pues dejábamos en el aire la pregunta de la efectividad o no del patrullaje por cuadrante que se ha comenzado a implementar en el polígono central. ¿Qué piensa usted? Mira, los patrullajes por cuadrante son efectivos generalmente. Generalmente no. Para ser efectivo hay algo que le llaman un CRO de campo. Hay lo que es un CRO web y un CRO de campo. ¿Qué es un CRO web? Un CRO de campo es cuando usted va a determinados sectores del país, ya sea Villamella, La Cañita, la Lotería de Santiago, Jeringue de San Cristóbal, cualquier barrio, puede ser Gascue, puede ser Piantini. Entonces ustedes van, ahí uno va y hace un estudio y ve la cantidad de comercio que hay, la cantidad de paradas de vehículos, de motoconcho, se mide el flujo del tránsito, entonces usted hace un levantamiento. Entonces, con ese a eso le llaman un CRO, porque un CRO viene siendo como un cruce de todo lo que se mueve ahí. Exactamente. Entonces, todo lo que se mueve ahí, entonces, en base a eso, de lo que le llaman el CRO, usted hace ese estudio. Entonces, con ese estudio es que usted va a ir al campo y se produce lo que ahora le llaman en inglés, pero uno lo agarra en la platana, lo que es el growth hacking. ¿Qué es el growth hacking? El growth hacking es cuando yo logro aprender de usted y usted logra aprender de mí. Es decir, el policía debe de aprender de la sociedad y la sociedad debe de aprender del policía. Sí, exactamente. Pero para eso hay que hacer lo que le llaman el CRO de campo. Entonces, en base al CRO de campo, dice, mira, fulano, se sienta y hacen una mesa de trabajo, mira, aquí tenemos el movimiento, esto es lo que hay ahí, esto es lo que se mueve, tenemos tantas paradas de carros, tantas paradas de motores, tenemos tanto comercio, tenemos tantas escuelas, pues todo eso va en el paquete. Entonces, después que usted hace eso, es lo que se produce entonces, lo que le llaman, con ese growth hacking, cuando el policía empieza a aprender de la sociedad y la sociedad del policía, se produce lo que le llaman el engagement, es decir, el compromiso y la empoderación entre el ciudadano y el policía y policía ciudadano. Y eso es lo que nos ha faltado. Bueno, ¿usted cree entonces que lo que se ha comenzado a hacer con el patrullaje por cuadrante y el patrullaje nacional puede ser efectivo en la situación que estamos viviendo ahora? Si hacen los levantamientos, si no han hecho los levantamientos, te va a mermar, pero no va a ser efectivo. Sí, pero ¿no cree que se debería mantener ese tipo de patrullaje hasta que la reforma policial y de seguridad comience a dar resultados a mediano y largo plazo? Pero ¿cuál es el proyecto de la reforma? ¿Ustedes lo conocen? No. Algunos, no sé si alguien más conoce el proyecto de la reforma. Eso es parte del problema, que no se ha explicado. Sí. Solamente se ha hablado de la reforma de la Policía Nacional. Se habla de reforma y se vende un sueño. Entonces,
con la reforma tenemos problemas, porque en la reforma siempre, yo explico, no podemos poner en cabezar a veces, hay personas que están en la reforma, es cuando yo hablo de, hay algo que le llaman el analfabetismo funcional institucional. ¿Qué es el analfabetismo funcional institucional? Es cuando una persona es técnico o profesional en un área y lo ponen a trabajar en un área completamente divorciada a la que él tiene conocimiento. Bueno, usted como profesional va a llegar ahí, lo van a poner ahí, pero usted va a empezar, como usted es profesional, hacer lo que se pueda. va a tener conocimiento. Exacto. Y va a tener que empezar a aprender. En lo que usted aprende, lo otro sigue avanzando, la delincuencia sigue avanzando, en lo que usted está aprendiendo, claro. Sí, es de verdad. cómo, que eso es lo que ha pasado con la delincuencia aquí, sí. con la seguridad pública y ciudadana, que lo que se han empalmado ahí, que no tienen ese conocimiento, esa experiencia, van ahí y cogen de allí, pero no tienen la experiencia, entonces tienen que aprender y llevarse de lo que le Si dicen. usted fuera jefe de la policía o director de la policía ahora, ¿cuáles 3 medidas usted implementaría rápidamente para llevar los niveles de tranquilidad a la población? Pero es que lo primero es usted tratar de hacer, yo le dije, un plan integral. Sí, Aquí hay 31 provincias y un distrito. Entonces, en cada provincia no hay un gobernador. claro. Claro que sí. Y en los distritos municipales, y están los distritos municipales, no hay un alcalde, no hay un síndico. Claro, claro, ¿Eh? sí, sí. No hay un comandante de policía. Claro. No hay juntas de vecinos. No hay escuelas. No hay liceos. Entonces, en esas demarcaciones se hacen los estudios, se hacen los CRO de campo. Entonces, si no hacen CRO de campo, que no sueñen, vamos a vender sueños. Entonces, Y a partir de ahí las medidas. a partir de ahí se hacen las medidas. Entonces, a veces queremos diseñar una reforma, una transformación en un área, pero solamente que seguimos concentrados en la policía. General, Ahí entra medio ambiente. ¿Dónde está medio ambiente? ¿Ustedes han visto mencionar medio ambiente? No. ¿Ustedes han visto mencionar salud no, pública? exacto, perdón, ahí le voy, qué bueno que usted menciona eso, que usted está planteando entonces que es una responsabilidad general. a Integral. compartir, que no es nada más por sectores, sino que todos estamos comprometidos en esas. Eso ya lo comprendí. Sí, sí, ¿Me correcto. entienden? Entonces Sí. ustedes han visto eso, a salud pública, a medio ambiente, los ayuntamientos. Cada cual tiene parte, ¿eh? sí. Eso deben de estar ahí, debe de haber una mesa de trabajo. Pero no había forma de que uno a veces le explique Sí. y le diga, porque, vuelvo y le repito, el analfabetismo funcional, institucional, no deja que eso cruce. Porque si yo no tengo conocimiento de un área, yo soy economista, ustedes me conocen a mí No, como experto en no, economía claro que no. o en contabilidad. Claro. Entonces, que no me pongan de gobernador del Banco Central, Mire, señores, por Dios. Usted es un hombre muy bien informado, con mucha experiencia en materia de seguridad, se ha dedicado a estudiar sobre seguridad ciudadana, se formó en esa área. En un momento yo pensé que usted iba a ser director de la policía, pero bueno, no lo dejaron llegar. Pero me gustaría saber, de acuerdo a los datos que usted maneja y los estudios que hace, ¿cuáles son los mayores peligros de inseguridad a que se enfrenta la sociedad dominicana en estos momentos? Mira, es que no ha habido un programa sistémico que le dé seguimiento. Es tan tal que aquí se habló, y vuelvo a caer, lamentablemente, vuelvo a caer en el señor Vila del Castillo, que es el que está en la parte de la reforma, que lo vi que en un programa dijo que él creó el sistema de estadística de la policía. Cuando la policía tiene décadas con un sistema de estadística, las estadísticas de la policía son el colín, son la guillotina de muchos comandantes regionales Cierto. y comandantes departamentales, que cuando suben los índices de criminalidad, eso se le evalúa todos los meses, Claro. le dan, se lo llevan por eso, mira, fulano te subió. Y algunos, cuando se mantienen, pero los que están mejores, se les premiaba. Y que me desmientan algunos de los policías, o algunos no, los policías que están activos y los retirados, que me desmientan de lo que yo estoy diciendo. Cuando yo le preguntaba de los problemas de inseguridad es los problemas que tiene la gente que enfrentar en estos momentos, es decir, el celular que se lo hackean, las calles que están inseguras, o el ciudadano haitiano que entró de manera indocumentada o de otro país del mundo que entró de manera indocumentada, pero que usted, después de que le cometió el crimen, no lo puede identificar. Es que me identifique cuáles son los principales problemas de inseguridad que se enfrenta el ciudadano dominicano. Mira, aquí los principales problemas de seguridad está el robo. El robo, Sí. el robo, ese es uno.
el crecimiento demográfico no planificado. Es un dolor de cabeza el crecimiento demográfico no planificado porque produce un futuro incierto en la... Ahí se levantan las pandillas. En la juventud, sí. Ahí, exactamente. Entonces, está el robo, el delito. Otro problema que hay, que mueve más dinero que la droga. La droga mueve el 30%, ¿es que el 30%? Como el 20%. ¿Cuál es ese? De lo que mueve el delito cibernético. Oh. Delito. ¿Cómo? El crimen cibernético. El crimen cibernético ahora mismo es lo que batea, es lo que está fuerte. Pero eso lo han echado a un lado. Ah, no, que la droga, los puntos de droga. Pero, perdón, general, pero hay algo que yo veo que usted no menciona, y claro, entiendo que uno no puede tampoco verlo todo, y es que hay una fuente de delito también que casi nadie menciona, que es el llamado delito de cuello blanco. Banqueros, funcionarios de gobierno, políticos, que también están en eso. O sea, todo es delito. Entonces, yo entiendo de que la situación es no, porque complicada. porque hay un problema grave. Que Sí. aquí hay algo que nadie lo menciona, Sí. que es la EDC. ¿Usted no sabe lo que es la EDC? No. La Escuela Dominicana de la Corrupción. Imagínense usted. ¿Eh? ¿Quiénes componen e integran la EDC? La Escuela Dominicana de la El Corrupción. cuello blanco. Entonces, el cuello blanco, ahí es. claro. Entonces, pero nadie le marcha a la EDC, a la Escuela Dominicana de la Corrupción. ¿Quiénes le marchan? ¿Usted no ha escuchado mencionar? Claro que sí. ¿Usted no ha escuchado mencionar? Eso le digo, que de eso entonces, la situación de seguridad de la República Dominicana, como la de muchos países del área, es impredecible. Es compleja. Es compleja. Es compleja. Porque entonces, imagínense, uno habla del delito y piensa en un tipo que se roba una cartera o que se roba un celular, pero el que le entregan fondos para Pero el manejarlo problema también es está que en lo nosotros mismo. tenemos, mira, una de las cosas con la pregunta que me estaba haciendo José María, mira, tú tienes, otro problema que tenemos es la circunstancia. Dentro de las circunstancias te entra la droga, te entra el alcohol. Esos son circunstancias que inciden en la delincuencia. Sí. Pero también está la globalización. Y el tráfico de personas también. Ajá, o sea, está la muy fuerte el globalización tráfico. Sí. y también tenemos la frontera con otro país Claro. que no lo podemos echar, no lo podemos echar de lado. Que ahí pasa de todo. Entonces, a eso sumen la corrupción. Porque se está hablando, se habla, mira, de que hay corrupción, pero dime, ¿cómo lo enfrentan? Entonces, tenemos un problema de que segregamos muchos problemas, pero no queremos cómo enfrentarlo. El desempleo es otro problema. Sí. Claro. La deserción escolar es un dolor de cabeza. Mire, de manera breve, porque se nos acaba el tiempo. Usted citaba el delito cibernético como la principal preocupación. Decía que mueve más dinero que el narcotráfico. ¿Cuál es el sector que más golpea el delito cibernético? Mira, el comercio se golpea mucho el ¿Y comercio. como cuántos millones mueve? y ese- las personas no. Es que eso es como puedes manejar una cantidad en un mes, te maneja en el otro mes. En un mes no, hasta semanal y diario. Tendría que buscar números específicos, porque eso varía diario. El crimen cibernético mueve más dinero que la droga. Y lo peor es, ¿ustedes saben cuál es el problema del delito cibernético? Que las penas, que por eso que muchos delincuentes se han ido al delito cibernético, porque las penas máximas son de 5 años. Corríjame usted, doctor. Sí, no, tienes razón. Corríjame. Corríjame. Muy baja, sí. En droga le meten 20, 25 hasta 30 años. eso es que se En habla. el crimen cibernético le meten las penas máximas son 5 Que hay años. que modificar el Código Penal precisamente Sí, para que tomen en para cuenta esas eso. cosas. Sí. Bueno, en general se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos su participación en Espejo 360. Gracias. Bien, hemos conversado con el general retirado Alejandro Dipré Sierra, ex subdirector de la Policía Nacional, ex asesor de seguridad del Poder Ejecutivo y uno de los hombres que más sabe de seguridad ciudadana en República Dominicana. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.